Hola, empezamos hoy la clase 2 para taller de redacción 1 y tanto del turno mañana como del turno noche. Y le quería decir antes de comenzar teóricamente con la clase que voy a cambiar un poco, no voy a hacer un video largo, sino voy a hacer dos videitos cortos con distintas temáticas para que ustedes puedan encontrar el tema más fácilmente y también por una cuestión práctica y tecnológica para mí para subir los videos. Bueno, espero que vayan marchando, si no, bueno, buscaremos otra forma. Bueno, en la clase anterior habíamos visto que la escritura presentaba dificultades como acto de escribir por una cantidad de temas. Y ustedes estuvieron comentando también muy bien. Les agradezco los que escribieron en el foro, tanto Flora como Marcela, Sofía y Miguel, lo que les sucedía y que es coincidente con esas dificultades que presentábamos el otro día en forma genérica. Bueno, según lo que dice Flora, ella dice que su dificultad mayor es poder concentrarse y no distraerse, que como no hay interacción, eso la confunde. Acá hay un tema, ¿no? Que es cierto lo que está planteando, está perfecto. Nosotros en nuestra cabeza las ideas se presentan en forma caótica, no tienen una organización, no tienen un orden. Nuestros pensamientos se van enlazando uno con otro, pero no tienen una forma ordenada, por decirlo de una manera simple. Entonces, habíamos dicho que la escritura servía para organizar. Por eso es muy difícil ponerse, tienen que tener en claro, sobre todo ustedes que inician la carrera de redactores, tienen que tener en claro que el trabajo de la escritura es escribir y reescribir, escribir y reescribir, porque no se hace de una, cualquier cosa, ni el más eximio escritor, ni el mejor de los redactores puede redactar en primera instancia y que eso sea el trabajo definitivo. Es imposible. Entonces es muy cierto que uno en una conversación tiene al otro para poder interactuar y en una escritura uno está solo con ese trabajo y se distrae y las ideas es como que se van mezclando. Pero para eso vamos a ver después cómo vamos a utilizar la escritura para organizar y para jerarquizar. Después Marcela dice que le cuesta descentrarse y a ella le encanta escribir. A ver si les digo tal cual. Debo reconocer que la palabra escrita siempre ocupó un lugar esencial, bueno, para relacionarse con el otro. Es cierto, a él se nota que le gusta mucho escribir, pero acá se presenta una dificultad que ella lo marca muy bien, que es descentrarse. Porque cuando escribimos sobre nuestros sentimientos y sobre una especie de diario o para nosotros mismos, no explicamos una cantidad de cosas, porque ya las sabemos. El problema es cuando tenemos que escribir para otros. Y ahí ya tenemos que utilizar otra función del lenguaje que apele a ese otro que va a interpretar nuestro escrito. Entonces, la verdad que el trabajo de descentrarse es un trabajo arduo y que es muy importante tenerlo en cuenta. Que fundamentales diría, cómo lo podemos hacer pensando que es la otra persona y que no soy yo. Y si uno escribe y lo deja el escrito y lo retoma al día siguiente y lo vuelve a leer poniéndose en el lugar de un otro porque ya hubo una distancia, uno se va a ir ahí dando cuenta, no, pero esto no lo expliqué, pero esto no se puede entender así, porque siempre pasa eso. Eso nos pasa a todos también, Después Sofía dice que la otra persona me entienda y no me malinterprete. Y bueno, eso es el miedo al juicio del otro, que hablábamos, porque uno cuando escribe se expone.
Y eso es así. Y al exponerse uno queda como en evidencia y eso da miedo. Y eso asusta y, y entonces uno no sabe cómo hacer que esa escritura sea lo más clara posible para que el otro tal cual no te malinterprete. Pero pues vamos a ver que existe una cooperación, por llamarlo así, entre el autor y el lector. Y en esa conjunción, en esa unión, es donde se produce el texto. Entonces vamos a verlo tranquilo en la clase próxima cuando veamos qué es un texto. Después teníamos a Miguel, que hace hincapié en la importancia de conocer el tipo de lector que que recibirá el mensaje. Y bueno, es lo mismo. Ahí siempre tenemos el miedo al juicio del otro, a lo que van a decir, a si no me van a entender, a si les va a parecer bien. Y bueno, es parte de la aventura de la escritura. Y eso se vence en general, no sé si es la palabra vencer, pero bueno, se va logrando en la medida de que nosotros podamos expresar lo más claramente aquello que pensamos. Entonces, si somos fieles a lo que pensamos y vemos que lo que escribimos se condice con lo que estábamos pensando, eso nos arma, eso nos da un otro lugar frente al otro y podemos defender nuestra idea así. Si el otro quiere malinterpretarnos o no entiende, bueno, también ahí son otra problemática que se da en el intercambio de cualquier mensaje. Pero bueno, en vista a estas dificultades que muy bien expresaron, tenemos que tener presente que la escritura es este proceso que vamos a empezar con esta materia, nos va a ir llevando por distintos canales, pero por sobre todas las cosas tenemos que entender que la escritura, aprender a escribir es aprender una técnica. Y en la medida que nosotros fortalezcamos esta técnica, mejor va a ser nuestra escritura. Para producir algo, primero hay que conocerlo, porque nosotros no podemos producir algo que no conocemos, que no hayamos visto, que no hayamos leído. Supónganse, ustedes no pueden escribir un cuento si nunca leyeron un cuento, es imposible. Entonces, lo importante es ver cómo nos formamos nuestra capacidad, y de eso se trata la carrera, de formar la capacidad de redactores, para poder distinguir aquello que queremos escribir. Pero tenemos que conocerlo. Ya sea un cuento, ya sea una carta, ya sea un informe, ya sea una síntesis, lo que tengamos que hacer, que en general el redactor trabaja por encargo, pero uno tiene que manejar esa técnica de los textos para poder escribir bien. Así que bueno, ahí estará encarada nuestra materia y el trabajo de taller. Trabajo de taller significa que ustedes tienen que escribir y ir venciendo todo esto y escuchar lo que vayamos diciendo y corregir. Escribir y corregir, escribir y corregir. Ese es el trabajo, el proceso de pulido que tiene una escritura. Y acuérdense siempre que la recepción y la comprensión preceden a la producción de algo. Yo tengo, que es lo mismo que les decía, eso es un principio de la psicolingüística, pero primero tenemos que recibir, comprender y después producir. Esos son los pasos, no se pueden saltear los pasos. Y para cerrar esta primera parte de dificultades, existe un decálogo que hizo Daniel Casani, que es un teórico de la escritura. Él lo hizo en la cocina de la escritura, aparece este decálogo, y que es más o menos lo que yo les estuve diciendo hasta el momento, pero él lo ordena como en 10 consejos, ¿no? Primero, no tener prisa. La escritura lleva tiempo y hay que dárselo ese tiempo.
Segundo, utilizar un soporte que no sea, él dice papel, pero yo se los interpreto hoy como cada uno tiene que encontrar el soporte que le sea más adecuado a su personalidad. Puede ser el papel, puede ser la computadora, puede ser el teléfono. Cada uno se sentirá más cómodo haciendo su escritura en el soporte que quiera. Y luego que ese soporte, ya sea papel, computadora o lo que fuere, sea posible de borronear, de corregir, de sobreescribir. Acuérdense que escribir es reescribir, siempre ese trabajo. Después él nos dice algo, bueno, que ya lo dijeron ustedes muy bien, que hay que pensar en la audiencia. ¿Quién va a recibir aquello que nosotros estamos escribiendo? Y un detalle que dice él es dejar la gramática para el final. Yo no puedo estar escribiendo y estar corrigiendo y estar viendo, ay, lo dije bien, lo escribí bien. No. Primero hay que plasmar las ideas y después les vamos a ese corpus le vamos dando una organización, ya sea de estructura, ya sea de ortografía, de gramática, de lo que fuere posteriormente. Otra de las cosas es, una vez que tenemos las ideas, ir formando los distintos párrafos. Y en estos párrafos que él dice que hay que formar, vamos a ir ayudando a leer al lector. ¿Qué quiere decir él con que hay que ayudar a leer al lector? Que utilicemos conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores son esas palabras que me van a enganchar un párrafo con otro, una oración con otro, pero al mismo tiempo me van a ayudar, porque si yo estoy escribiendo y pongo las características de lo que dije son las siguientes, 2 puntos. El lector, al escuchar esto, esa palabra siguiente, va a decir, bueno, ahora nos va a decir las características, o sea, lo estoy ayudando a interpretar. Si después le digo en primer lugar, en segundo lugar, no se olviden de, fíjense, esas son ayudas que guían al lector en la comprensión de aquello que nosotros escribimos, que era lo que yo les decía antes, la importancia de la técnica. Bueno, así que una vez que nosotros armamos el escrito, él dice otra cosa muy importante que es dejar reposar el escrito en la mesita de luz. ¿Qué significa esto? Que nos alejemos temporalmente de aquello que escribimos. Si yo escribo algo y lo leo en el momento, estoy todavía con mis ideas en la cabeza, pero si yo lo dejo y lo leo al día siguiente o pasado 2 días, yo ya soy otro, ya hubo una distancia con respecto al que escribió ese texto. Y al leerlo me puedo poner en el lugar de otra persona y de ver las cosas que me faltaron explicar o que expliqué demasiado o que son irrelevantes, porque voy a tomar distancia del texto. Entonces, bueno, esos son los consejos que nos da Casani, que los vamos a ir viendo, los vamos a ir repitiendo varias veces. Y con esto cierro esta primera parte de hoy. Y vamos a empezar con la parte B, que va a ser ¿qué es un texto? Que vamos a verlo en minutos nomás. Bueno, será hasta la próxima.